Ya la vas a... Sí, doctora, por favor. Recién apareces allá. ¿Dónde andabas? Nos mandaron un poco tarde el link, doctora. Siempre las mando antes porque a veces entran antes que yo y cuando yo quiero entrar dice que no puedo entrar. No sé por qué. A veces es la tecnología, ¿ya? Por eso es que se los mando bien en el filo, 200 lo mandé hoy día. ¿Ya? Ok. Bueno, aminoglucósidos, estos fármacos son fármacos antiguos. Se llaman aminoglucósidos porque su molécula es un aminociclitol. Aminociclitol también es una molécula grande, es una molécula cargada, tiene carga eléctrica. Pregunto, si tiene carga eléctrica, ¿entra dentro de la célula o no? No, doctora. No entra dentro de la célula. Gracias, Daniel. Daniel, has hecho un buen examen, te faltó un poquito para los 25 puntos, pero un bonito examen. Entonces, el aminociclitol o aminoglucosio no entra. ¿Qué significa? Que es del extracelular. No me va a servir nunca para una bacteria intracelular. ¿Qué otra característica tiene el aminoglucósido? Pues el aminoglucósido, igual que las penicilinas naturales, no se biotransforma. Así como entra, así se va. Si así como entra, así se va a ir, lo importante es que voy a tener un buen uso en un paciente con una insuficiencia hepática, por ejemplo. Cubre gran negativo, su espectro es reducido a gran negativo, incluido pseudomonas, y las penicilinas naturales tampoco se biotransforman y es para gran positivo. Juntos, excelente alternativa, es una buena opción en combinación, ¿ok? Para gran positivo, gran negativo, ¿y por qué más se potencian? Porque los dos tienen mecanismos de acción diferentes. Las penicilinas inhiben síntesis de pared celular, entonces esta bacteria ya no va a tener pared, viene el aminoglucósido hasta la proteína y inhibe síntesis de proteína en el segmento 30 y 50S. Es un bactericida. Entonces se sinergizan. Doble sinergismo de potenciación por mecanismos de acción y por espectro antibacteriano. Económico, los aminoglucósidos antiguos. ¿Con qué fármacos contamos? ¿Dónde está mi genta? Aquí. Gentamicina. Gentamicina normalmente hacemos 80 miligramos en los adultos, cada 80 miligramos cada 8 horas. Pero ustedes me dirán, profesora, pero hay una ampolla 80 por 3, 240. ¿Por qué? Porque se ha visto que el aminoglucósido colocado una sola vez al día, toda la dosis del día, es mejor. Disminuye mucho sus efectos adversos. Y si ustedes me preguntan cuáles son sus efectos adversos, pues es la ototoxicidad irreversible. Depende de qué. O que lo uses por más de 14 días o una dosis muy alta. Y nefrotoxicidad, que puede ser reversible o no, según si hay un toque renal es más difícil. Y el tercer efecto adverso es la acción curarizante. ¿Qué significa aquí curarizante? Que hace un bloqueo neuromuscular. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense ustedes que gentamicina es bien antigua. Mecanismo de acción ya lo hemos visto, que inhibe síntesis de proteína todo, segmento 30 y 50, es bactericida, espectro reducido a gran negativo. ¿Quién tiene espectacular actividad? El enterococo, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Pseudomonas, Enterobacteria. Y de este grupo, la streptomicina, que viene en frasco ampollas de 1 gramo, tiene muy buena actividad en Mycobacterium tuberculosis. Nuestro esquema de TB, hasta no hace mucho, el retratamiento, el paciente que hizo, ¿qué se llama? Que hizo abandono de tratamiento, sí utilizaba la streptomicina en el esquemado, hoy no, hoy se la ha retirado y los otros 4 fármacos, isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina, se los usa por más tiempo. ¿Okay? Pero sí tiene una buena acción para Mycobacterium. El problema es que es solo intramuscular, es dolorida y había que usar por un tiempo largo. Gentamicina, su hermanita, ¿quién es? Amicacina, aunque hay bacterias que son sensibles a uno y resistentes a los otros. ¿Okay? Amicacina, 500 miligramos, generalmente hacemos cada 12 horas. ¿Podemos colocar 1 gramo juntos? Sí. ¿Por qué? Se ha visto que el efecto de las bacterias se mantiene. En lugar de hacer 2 dosis, hacer una sola, o la gente en lugar de hacer las 3 dosis, hacer una sola, la dosis de todo el día.
y se ha visto que la toxicidad disminuye. ¿Por qué? Porque al entrar en el octavo par, en la rama auditiva, se acumula. Ella tiene carga eléctrica, no entra a mi célula, pero justo en el octavo par craneal, en la rama auditiva, ingresa por transporte activo. Y va ingresando el fármaco y va haciendo la ototoxicidad. ¿Qué se ha visto? Que ese transporte activo se satura, es selectivo y saturable. Y una vez que se satura, ya no entra más fármaco. Entonces se ha visto que dar toda la dosis junta hace su saturación y ya no entra más fármaco. A diferencia que si lo hago cada 8 horas o cada 12 horas, cada que lo administra va a entrar X cantidad al octavo par o al riñón también entra por transporte activo. No se olviden que son selectivos y saturables los transportes activos. Ese es el motivo por lo cual ustedes van a ver hoy en día que los aminoglucósidos se usa toda la dosis del día junta, ya sea una gentamicina o ya sea una amicacina. ¿Okay? Streptomicina, dijimos frasco de ampolla solo para Mycobacterium reservadísimo. Y en espectro aquí hay algo importante en los aminoglucósidos. Si ustedes ven en un cultivo, si pusieron un aminoglucósido, que generalmente no lo ponen para el Staphylococcus aureus, él sale sensible, es muy sensible. Pero ¿qué problema tengo? Que el Staphylococcus aureus es un gran positivo que tiene una pared celular grande. Y el aminoglucósido tiene que pasar la pared para llegar al ribosoma y no lo puede hacer. Entonces, in vivo es resistente porque no puede entrar. In vitro es sensible. Pero ¿qué pasará si yo utilizo una penicilina o un betalactámico que inhibe síntesis de pared? ¿Será que va a ingresar el aminoglucósido o no? Daniel. ¿Sí ingresaría, doctora? Sí, va a ingresar. Entonces muchas veces, esto es interesante, yo lo he usado muchas veces en la terapia, cuando ya no tenías que darle a ese Staphylococcus aureus y le dábamos un inhibidor de síntesis de pared, nada más para que deje entrar al aminoglucósido. Y el aminoglucósido para el Staphylococcus aureus tiene un MIC bajísimo, 0,25 microgramos ml, es un MIC nada. O sea que con la dosis que damos, superamos casi 100 veces la MIC, ¿de acuerdo? Entonces, repito, Staphylococcus aureus es muy sensible. El problema es que como es un gran positivo, el aminoglucósido no entra fácil. Pero si pudiese entrar, si lo combino con un inhibidor de síntesis de pared celular, penicilina, cefalosporinas, carbapenemes, glucopéptidos como una vancomicina. ¿Ya? Entonces, con todos estos fármacos que inhiben síntesis de pared celular, los aminoglucósidos tienen sinergismo de potenciación por mecanismo de acción y porque el aminoglucósido les va a ir mejorando su espectro. ¿Hacia dónde? Ángela, apaga el micrófono. Ya me distraje, a ver, está buena la risa, Ángela. Mientras la profe aquí dando clase, qué belleza. Entonces, fíjense ustedes que, no sé lo que les iba a decir, ya me puse enojada. Bueno, ahorita se me va a pasar, vamos a tomar un mate. Bueno, ya, neomicina, si yo la pondría en vena, es tan nefrotóxica que me destruye el riñón. ¿Ok? ¿Se la pone vía parenteral? No. La neomicina solo se puede usar en vía oral. Tiene tal carga que nunca se va a absorber. Ella es altamente catiónica, tiene carga eléctrica, biodisponibilidad cero. Entonces, ¿para qué yo la voy a dar por vía oral? La voy a dar por vía oral para ir destruyendo las bacterias gram negativas que tengo en tubo digestivo. ¿Para qué? Para hacer una descontaminación del tubo digestivo, como ser suprimir la flora intestinal. Lo damos en vía oral y va limpiando las bacterias, por ejemplo, para que el cirujano entre a hacer una cirugía de colon, ¿no? Entonces, para eso usamos la neomicina. También la tenemos en crema dérmica. Tiene un sinergismo de potenciación con bacitracina. La tobramicina, en colirio solamente la tenemos, espectacular acción gram negativa. Normalmente cuando el bebé nacía le ponían un colirio para evitar la contaminación que puede recibir por el canal del parto y que no nos haga conjuntivitis, se le colocaba nitrato de plata hace muchos años. Después tobramicina, hoy en día es un fármaco de elección, ¿no? Eso lo van a utilizar como un antibacteriano. Muy activo para pseudomonas, ¿no?
y en el canal del parto pues va a recibir la flora materna vaginal, que generalmente es gram negativa. Metilmicina no la tenemos. Paramomicina. Esta también es muy nefrotóxica, por vía oral no se absorbe y se la puede dar. ¿Para qué? Ameba y leishmania. Sin embargo, en amebiasis no le gana a un metronidazol. Metronidazol sirve de acción tópica en intestino y también para un ameboma, por ejemplo, cuando ya las amebas han invadido circulación sistémica. ¿Ok? O sea que sigue siendo metronidazol de elección hasta hoy en día para la amebiasis. Entonces, para momicina ni hay ni la usamos. Y en leishmania lo que usamos es un antimoniato de meglumina, o sea que tampoco lo utilizamos. Kanamicina no la tenemos, es la única que no es activa para pseudomonas, ¿ya? Si yo tuviese que hacer en aminoglucósidos un recuento en espectro antibacteriano, que vamos a decir, su espectro es reducido para gérmenes gram negativos. Excelente actividad Escherichia coli, Haemophilus influenzae, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa subrayada, Mycobacterium tuberculosis y la estrepto. Tengo también actividad en Staphylococcus aureus, sí, más el antibiótico no puede llegar hasta el ribosoma porque no tiene buena llegada cuando es una bacteria gram positiva, ni coco ni bacilo. Si lo pudiera utilizar, si lo combinamos con un inhibidor de síntesis de pared, eso les iba a decir hace rato, hay un sinergismo espectacular. La penicilina con Genta, los dos cubren gram positivos, gram negativos, incluido a Pseudomonas, más no para intracelulares. Entonces una combinación que van a ver usual en infecciones mixtas en los hospitales es una penicilina con una Genta más un metronidazol. En adultos generalmente cefalosporina tercera puede ser cefotaxima o ceftriaxona con una amicacina más un metronidazol, gram positivos, gram negativos, anaerobio, sinergismo de potenciación. O para evitar la resistencia de un carbapenem, de un imipenem, de un meropenem, siempre con aminoglucósido. O un astreonam, que su espectro es para una pseudomona casi exclusivamente, con un aminoglucósido. Disminuye la probabilidad de resistencia y mejora su espectro antibacteriano. ¿Quedó bien? Sí, doctora. Ya, perfecto. A ver qué hay acá de aminoglucósido, mecanismos de acción, ya lo dijimos, es bactericida, tengo que superar 10 veces la MIC para ser bactericida, pero la superamos muchísimas veces más. Efecto post-antibiótico, como tenía tan largo, los macrólidos no lo tiene, pero sí me dura 7 horas, y se ha visto que administrada la dosis de todo el día junta es muy efectiva y menos ototóxica y menos nefrotóxica, ¿no? Es una gran ventaja en aminoglucósidos. Muy económico, bien antiguo, los aminoglucósidos, buenos fármacos. ¿Con quién no se debe administrar? Concentraciones elevadas de calcio, magnesio, siempre hay que separarlas porque le baja su actividad. Después, si hay mocopus, no puede ingresar. Eso como todo fármaco, a no ser que sea altamente liposoluble, ¿no? Pero este de liposolubilidad no tiene nada. Algo importante. No atraviesa barrera hematoencefálica, ni en meningitis, excepto en el recién nacido y prematuro. Pero en el recién nacido y prematuro no se me va a ocurrir dar un aminoglucósido generalmente porque es ototóxico y nefrotóxico. Su franja terapéutica es estrecha del aminoglucósido, ¿ok? Bien. En vía oral, nada se va a absorber. No llega nada a circulación sistémica si usamos la paramomicina en amebiasis y la neomicina para descontaminar el tubo digestivo. Se distribuye bien, pero no entra al intracelular, no es activa en bacterias intracelulares. Meninges no atraviesa, excepto recién naciditos y prematuros, pero su franja terapéutica es estrecha y puedo entrar en toxicidad irreversible. No sufre en biotransformación, puedo darlo sin problema en insuficiencia hepática. Si quiero ampliar el espectro gram positivo con una penicilina o unas cefalosporina de tercera generación me va muy bien. La excreción es renal, así como ingresa, así se va, pero por un mecanismo de bomba activa se va acumulando en el riñón y hace la nefrotoxicidad, que puede ser irreversible, ¿ya?
Sus efectos adversos, no olvidarse nunca. Es el fármaco más nefrotóxico. Si lo combino con un imipenem, también nefrotóxico, debo cuidar siempre función renal. ¿Y qué le voy a pedir a mi paciente para ver su función renal? Creatinina, doctora. Bien, Daniel, la creatinina. La creatinina porque solo se elimina por filtración glomerular y todos los días formamos creatinina, que es el producto de degradación de los músculos, ¿ok? Eso, si has administrado mucho líquido, puede ser reversible. Puede ser, pero no siempre. Ototóxico, lamentablemente irreversible. ¿Ya? La rama auditiva, el octavo par tiene la rama auditiva y la rama vestibular, la coclear y la vestibular, ¿verdad? Entonces, esto nos va a tomar la auditiva, la rama auditiva. La vestibular, que nos da un poquito de trastornos en mareos y trastornos en la marcha, es la estrepto y la genta. Pero la rama auditiva es más la canamicina, la neomicina y la amicacina. Neomicina es el más nefrotóxico, jamás por vía parenteral. Estreptomicina, el menos nefrotóxico, solo de administración intramuscular, porque, ¿qué se llama? Porque es insoluble, ya contraindicado la vía endovenosa. ¿En qué paciente tengo más riesgo con esta nefrotoxicidad? Edad avanzada, si ya hay un toque renal, no es un fármaco de elección, se puede hacer ajuste de dosis por función renal, no lo use por más de 10 días, no use dosis altas de entrada. La combinación con otros fármacos nefrotóxicos como vancomicina, como imipenem, aumenta la nefrotoxicidad. Si ya hay una descompensación metabólica, no me conviene. Si hay disfunción hepática, el fármaco no se biotransforma, pero cuando hay disfunción hepática, curiosamente, es mayor la eliminación renal, que es de casi el 100%, ¿no? Administrado hasta las 12 horas es ideal. En realidad, las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque el paciente está más despierto, toma más líquido, entonces voy a forzar más diuresis y el fármaco va a disminuir su nefrotoxicidad con la ingesta de líquido. ¿Ya? En pseudomonas se sinergiza con ticarcilina. Ticarcilina, carbenicilina es una penicilina sensible a pseudomonas que amplió su espectro. Para estáfilo o estrepto no puede ingresar, entonces ¿quién le va a ayudar? Cualquier fármaco que inhiba síntesis de pared. Vancomicina la vamos a estudiar casi exclusivamente para estafilococcus aureus, meticilino resistente. ¿Ya? Entonces esa es mi mejor alternativa, probablemente combinada con banco. En enterococo puedo usar ampicilina. En infecciones mixtas por pseudomonas, metronidazol o clindamicina es un buen sinergismo. No me cubre anaerobios, entonces sí, el metronidazol o la clinda son los dos antianaerobios que más utilizamos. Si damos, fíjense, 500 de acá, la amica la podemos usar intravenoso o intramuscular, alcanzo elevada concentración plasmática intramuscular, apenas 20, y acá llego hasta 38. O sea que esto siempre va a ser útil en infecciones graves. No hay resistencia cruzada con genta de la amica. A veces es resistente a genta y amica es sensible. Siempre mirar el cultivo. En meningitis no me sirve. Me sirve en neonatos y prematuros, más en ello por la toxicidad normalmente no la usamos. Sinergismo con todo fármaco que inhibe síntesis de pared celular. ¿Qué es esto de concentración pico y valle? A veces ustedes van a leer por ahí. Pico es la máxima concentración en sangre y a partir de ahí alcanzo toxicidad. Es como una franja terapéutica. Y valle es la mínima concentración efectiva, o sea, la mínima y la máxima. Ahí me tengo que mover. Más arriba de la valle, mayor toxicidad. Del pico, perdón. Y más abajo de la valle, pues yo voy a encontrar fácilmente que no alcanzó la dosis adecuada. Pregunta. Hace rato me quedé contestando a alguien de los, me decía, ensayos clínicos en COVID. Muy poco hay, muy poco. Así como hay quien ha trabajado con ivermectina, con macrólidos, más con los años reciben esos ensayos clínicos. Probablemente los tengamos a mano.
pero sí evidencia de gente que ha ido estudiándolo y bueno, se repite su comportamiento, ¿no? Pero yo decirte tal ensayo clínico, no, no lo tenemos, ya no lo tenemos. Bien, preguntas hasta acá con las quinolonas, o cómo es con los aminoglucósidos. ¿Nada? ¿Seguimos? Bueno, quinolonas. Y quinolonas son interesantes. Fármacos con un mecanismo de acción diferente. Ellos inhiben a la girasa. La girasa, por aquí lo debo tener, su mecanismo no. Lo estudiamos cuando vimos todos los mecanismos de acción. La girasa hacía el superenrollamiento del DNA. Estos fármacos, las quinolonas, para su estudio, se han dividido en dos grupos. Quinolonas no fluoradas, que son las antiguas, y las quinolonas fluoradas. También se le llama quinolonas de antigua generación y quinolonas de nueva generación. Estas son nuestras generaciones de quinolonas. ¿En base a qué cada generación? Las generaciones de las quinolonas están en base a su espectro antibacteriano. ¿Okay? Fíjense que las de primera generación son considerados antisépticos de la vía urinaria. ¿Qué significa? Que damos el fármaco, el paciente lo puede tomar en vía oral, solo son de vía oral, y desaparece de sangre y solo se acumula en la vía urinaria, alcanzando alta concentración. Por eso es que le llamamos antisépticos de la vía urinaria. ¿Para quién tiene actividad? Para enterobacterias. Exclusivamente, esta palabra me es extremadamente importante, de localización urinaria, ¿ya? Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de una Escherichia coli, de una Klebsiella, de un Enterobacter, estamos hablando de un Haemophilus influenzae, todas infecciones de vía urinaria. ¿Con quién nos quedamos en primera generación? El más usado, ácido nalidíxico. Repito, si la infección es por cualquier bacteria en vías respiratorias, no me sirve. Cualquier vía en piel no me sirve. ¿Por qué? Porque el paciente lo toma, desaparece de sangre y se concentra en vía urinaria, alcanzando alta concentración. Por eso es tan útil en infecciones de vía urinaria, ¿ya? A tal punto que a veces se le llama antiséptico de la vía urinaria. Está también el ácido pipemídico, el sinoxacin. Este es el más representativo. En segunda generación, mantenemos esa actividad para enterobacterias, que son bacilos gram negativos, pero también tenemos actividad en cocos gram negativos. Y frente a algunos bacilos, amplía para algunos bacilos gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Yersinia, Proteus, Haemophilus influenzae. ¿De qué se van a acordar siempre? Con las quinolonas, que empezamos a tener acción para intracelulares a partir de la segunda generación. ¿Quién es la más representativa aquí de segunda? Es la ciprofloxacina. Hay literatura que a la cipro te la ponen de tercera generación. ¿Por qué? Para diferenciarlo de la norfloxacina. Norfloxacina viene de 40 miligramos y lo administramos cada 12 horas. ¿Qué diferencia tengo entre el Norfo y la cipro? La cipro también cada 12 horas, en vía oral 500 miligramos, endovenoso 200 miligramos cada 12 horas, ¿ya? La diferencia está en que norfloxacina la damos en vía oral, desaparece de circulación y se concentra en vía urinaria. Por lo tanto, norfloxacina es útil en infecciones urinarias de vías bajas. Para una cistitis, pero si la infección urinaria va subiendo y no va a ser una pielonefritis, no tiene actividad. ¿Okay? Esa es la diferencia entre Norflox y cipro. Las dos son floradas, las dos son cada 12 horas, la Norflox 400 cada 12, la cipro 500. Más el gran problema es que yo no la puedo utilizar en otro tipo de infecciones, solo vías urinarias bajas, ¿ya? Ofloxacina, enoxacina, perfloxacina, similares a la norfloxacina. Tercera generación, muchos de los libros ya dejan a la cipro acá. Y acá está la levo, otros la dejan a la levo en cuarta. No importa. ¿Qué yo quiero saber de acá? Cipro y levo, igual espectro que las anteriores. Bacilo gram negativo, amplían ya para algunos gram positivos aerobios y para intracelulares. Para intracelulares ya tengo actividad con cipro, con levo.
Intracelulares, acuérdense que teníamos micoplasma, legionela, ureaplasma urealiticum, clamidia, excelente alternativa, ¿no? Estos fármacos son bien liposolubles y llegan hasta el intracelular. ¿Quién había dicho yo primera opción en intracelular? Macrólidos, la segunda quinolona fluorada y la tercera las tetraciclinas, que son las más sensibles pero las más tóxicas, ¿ok? ¿Qué diferencia tengo entre cipro y levo? Pues la levo empieza a tener acción para anaerobios, por eso es que muchos la dejan acá, en esta cuarta generación. Empiezan a tener acción antianaerobio. La moxi, mayor acción antianaerobio. Fíjense este espectro espectacular, gran positivo, gran negativo, anaerobio e intracelular. Estamos hablando de fármacos de última generación, ¿ok? Sin embargo, ¿qué problema tenemos? Como todo, han empezado a usar tan a larga mano para infecciones urinarias a la cipro, que hoy en día la resistencia es extremadamente alta. A la farmacia te da síntomas de infección urinaria, cipro. Médico general, cipro. Cuando acuerda, la resistencia para la ciprofloxacina es muy alta, ¿ya? Principalmente Escherichia coli, que es la bacteria más frecuente de infecciones intrahospitalarias. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, dijo que la ciprofloxacina era para infecciones de vías urinarias bajas, ¿no? La Norflox, Jenny. La Norflox solo vía urinaria baja. La cipro, alta, baja, infecciones sistémicas, cualquier localización de infección, incluso meningitis con dosis alta. La dosis de la cipro endovenosa es 200 miligramos cada 12 horas. En meningitis puede usar 400, incluso cada 8 horas o cada 12 horas. O sea que la Norflox es solo vía baja, porque desaparece de sangre y se concentra en vía urinaria. La cipro sirve para infecciones sistémicas. En una pielonefritis, un fármaco es una excelente alternativa, que es una infección urinaria de vía alta. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. Salmonella, Shigella, ciprofloxacina tiene intenso metabolismo hepático, casi un 50%, se nos acumula ahí, es una buena alternativa en una salmonella. En Shigella, excelente alternativa. En infecciones de vías urinarias, me cubre coli, Klebsiella, Haemophilus influenzae, excelente alternativa. Legionella también, todas las intracelulares me las va a cubrir, ¿no? En Gardnerella vaginalis también tiene excelente alternativa, ¿no? Las infecciones de vías bajas, a veces cuando hay profilaxis quirúrgicas de vías bajas, también se puede utilizar. Más en profilaxis siempre se prefiere elegir en el hospital un fármaco dedicado solo para profilaxis, ¿no? Bueno, mecanismo de acción ya lo habíamos visto, que inhibe al ADN agirasa. Eso le hace ser bactericida. Para el ser bactericida, su concentración mínima inhibitoria apenas tiene que subirse 2 a 4 veces, ¿ya? Fíjense que en penicilina eran 4, en aminoglucosidora 10 veces. Eso es un valor que no se los voy a preguntar, pero para tener una idea. Efecto postantibiótico sí lo tiene. Ciprofloxacina se da cada 12 horas, levofloxacina se da 1 por día. La dosis usual es 500 miligramos cada 24 horas. Puede usarse 750 cada 24 horas. Y en vía oral, la levofloxacina, eso es importante, subrayado, excelente biodisponibilidad, es un 100%. O sea que pasar de la terapia endovenosa a la vía oral es casi mantener la endovenosa, porque su biodisponibilidad es excelente, ¿ya? Eso es una ventaja grande. En la medida que nos alejamos de las PENI, estos fármacos ya empiezan a tener más toxicidad. Gastrointestinal me barre la flora, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, rápidamente Clostridium difíciles, se recupera se prolifera y nos da colitis pseudomembranosa, riesgo de convulsiones. Fíjense la gravedad de las reacciones adversas. A medida que yo me alejo de las penas, las reacciones adversas son mucho más altas y graves. No se sabe por qué, pero se tiene afinidad por el talón de Aquiles, por el tendón de Aquiles, y hace la tendinitis y lo rompe. El otro día en el hospital hubo un médico que tomó la cipro por alguna infección y hizo ruptura y tuvo que operarse, ¿no? Artralgia, tendinitis, eso es un efecto adverso de este fármaco exclusivamente.
si tomó corticoide el paciente, la mayor probabilidad. Erosiones en el cartílago, las articulaciones. Eso se vio mucho en animales de experimentación, les destruía las articulaciones. A partir de ahí se dijo no para los niños. Sin embargo, ese efecto adverso no sucedió en humanos, porque a los niños contraindicados, pero cuando no tenías de otra alternativa, estos fármacos llegan a tejido óseo, muy bien, entonces en una osteomielitis no tenías mucha chance. Se les dio y en ninguno de los niños hubo destrucción. Hoy en día sí se puede usar en niños. Sin embargo, cuando recién las quinolonas se introdujeron al mercado, tenía su título así de grande, quinolonas floradas no para los niños. Más hoy se ha visto que ese efecto adverso sucede en animales de experimentación, más no en niños. Acuérdense que la tragedia de la talidomida, en las ratitas de experimentación, en ninguna hubo un efecto adverso. Y cuando se usó en mujeres embarazadas en los años 70, hubo focomelía, ¿no? Que era niños que nacían sin los miembros superiores o inferiores o ambos. Entonces no siempre es extrapolable de los animales al hombre. Acá sucedió exactamente lo inverso, más cualquier pediatra nanoquinolonas no, como que es casi mi última alternativa, pero se puede usar en niños siempre controlando, ¿no? Alteraciones bioquímicas, los elementos formes de la sangre se van a disminuir, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Reversible, eso es importante. Intenso metabolismo hepático, se biotransforman en el hígado, se acumulan en vesícula biliar, útil en las colangitis, sufre un ciclo entero hepático, me barre la flora, puede hacer un aumento de transaminasa, sí. Reversible, esto importa. Retiras el fármaco, completaste tu tratamiento y sabes que se va a recuperar, ¿ya? Las quinolonas floradas quedaron con su título ahí, ¿no? No se recomienda, dicen los niños, porque puede provocar erosiones articulares. Sin embargo, en los que se usó se ha visto que de pronto eso no ocurrió. Sus interacciones, todas las sales divalentes o trivalentes, cuando se den vía oral al mismo momento, disminuyen su biodisponibilidad. Con beta-lactámicos que inhiben síntesis de pared celular se sinergiza. Es un buen sinergismo de potenciación, mecanismos de acción diferentes. Todas estas son bacteriostáticos. Y él es bactericida, entonces antagónicos, nunca administrarle. A veces dicen, daremos una nitrofurantoína, que es antiséptico de vía urinaria, más una cipro para que se potencie. Ellos son antagónicos. Estos son bacteriostáticos y estos son bactericidas. Bien. Bien, preguntas hasta ahí. Doctora, ¿cuánto sería la dosis máxima día de la ciprofloxacina? Ciprofloxacina, dosis usual en vía oral es 500 miligramos cada 12 horas. Dosis usual en vía endovenoso, 200 miligramos cada 12 horas. Dosis máxima o dosis neurológica, muchas literaturas te dan 400 miligramos, que son 2 ampollas endovenosas cada 12 horas. Más hay otra literatura británica que te dice, pudieras usar hasta 400 miligramos cada 8 horas. O sea, 800, 1200 miligramos día como dosis máxima. Controla la función hepática más que renal. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. En meningitis hemos sabido usar cuando no tenías otra alternativa y no atraviesa muy bien, pero había que dar dosis altas, 400 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? Fíjense ustedes que me faltan unos 5 grupos todavía de fármacos. Los voy a acabar el día jueves 23 de diciembre. Tenemos la clase a las 10 de la mañana. ¿Ok? Preguntas. Mañana tengo al grupo C. Ahorita me voy a poner a diseñarle sus horarios y se los mando a su compañero, que se los haga enviar a qué horario llega cada uno. Las notas del grupo D se las voy a pasar hasta el final del día de hoy también. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, quedan 4 minutos, entonces avanza. Glucopéptidos. Cuando hablamos de glucopéptidos, ¿de quién hablo? Este fármaco salvó muchas vidas. Vancomicina, ¿para qué tipos de microorganismos? Solamente gérmenes gram positivos multiresistentes.
casi que podemos decir que es como que la última alternativa a un estafilococcus aureus y le llamamos al MRSA, estafilococcus aureus meticilino resistente. ¿Quién era la meticilina? Una penicilina resistente a beta-lactamasa. ¿Qué le doy a este MRSA? Estafilococcus aureus meticilino resistente, le doy una vaca. ¿Ok? Sin embargo, hoy en día, ¿tengo resistencia para vancomicina? Sí. Lamentablemente es económica, lamentablemente se la usa a larga mano, en muchos hospitales se usa solo bajo cultivo, cuando el cultivo sale sensible solo a van. ¿Ok? Pero eso es nuestra realidad. Muchas veces nuestros estáfilos ya no tenemos que darle. Y ahí nacen estos glucopéptidos. Glucopéptidos son fármacos que inhiben síntesis de pared celular. Si inhiben síntesis de pared celular, significa que son bactericidas. No es ideal combinarlos con otro que inhibe síntesis de pared celular. Una buena sinergismo es, por ejemplo, con un aminoglucósido, como amicacina o gentamicina. Inhibe síntesis de proteína, mientras que la vanco inhibe síntesis de pared. Y fíjense ustedes que yo recién les decía de los aminoglucósidos, que ellos tienen buena actividad en estafilococcus aureus, pero no pueden ingresar hasta el ribosoma. En cambio, vanco inhibe síntesis de la pared y puede ingresar sin problema el aminoglucósido, motivo por el cual sí es un excelente sinergismo de potenciación. ¿Quiénes son los glucopéptidos? La vancomicina, que solo tenemos en frasco ampolla de 500 miligramos extemporáneo para ser preparado haciendo la reconstitución el momento de utilizar. Semivida corta. Administramos cada 6 horas, 500 miligramos cada 6, pero se ha visto que usado 1 gramo cada 12 horas también es exactamente efectiva y probablemente menos nefrotóxica, porque uno de los problemas con la vancomicina es la nefrotoxicidad. Gran problema. Si bien con el aminoglucósido se potencian en espectro y en mecanismo, se agravan en reacciones adversas, porque la vanco es nefrotóxica y el aminoglucósido también. Entonces, asegurarme primero que el paciente tenga buena función renal o dar ajustado a la dosis renal. Vancomicina, les decía yo hace rato que no hemodializa, motivo por el cual en una hemodiálisis se puede administrar asegurando nosotros que no se la va a llevar el filtro de la hemodiálisis y lo va a proteger al paciente de las infecciones por gram positivo. Bien, queda menos de 1 minuto. Preguntas. Entonces mañana a las 8 empezamos el parcial del grupo C. El día jueves hacemos nuestra última clase hasta el examen final. El examen final, la fecha ya está determinada, es el día 14 y el día 15 de enero. Por lo menos van a tener 5 temas porque vale 50 puntos, ¿ok? Esas son. Yo después del 27 estoy viajando, retorno el 13 de enero y el examen es el 14 y el 15 de enero, examen final, y hasta ese lunes ya yo meto notas. ¿Preguntas? Doctora, entonces no va a haber un tercer parcial, ¿no? No, este vale